Bienvenidos a Simple Spanish Now. Soy José Alberto y continuamos con la clase 2, parte 2. En la primera parte de esta clase conocimos sobre los pronombres personales y algunos usos del verbo ser. Ahora vamos a poner en práctica lo aprendido con diálogos reales, viendo cómo Carlos conoce a nuevos amigos y cómo se presenta en situaciones reales. Recuerda que puedes visitar nuestro sitio web para acceder al blog con las explicaciones detalladas de la clase, imágenes con vocabulario y PDFs para practicar todo lo que aprendemos en cada lección. Si el contenido te está siendo útil, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos. Tu apoyo me motiva a seguir creando material para que aprendas español de una manera fácil y divertida. Vamos a continuar con la segunda parte de nuestra aventura. A continuación, vas a observar un video y completarás la siguiente información. ¿Cómo se apellida Ernesto? ¿Dónde vive Ernesto? ¿Cuántos años tienen Carlos y Ernesto? ¿De dónde es Ernesto? ¿Carlos habla otros idiomas? ¿Cuáles? ¿Qué idioma extranjero habla Ernesto? ¿Quién es nuevo en la clase? Hola, me llamo Carlos. Hola, yo me llamo Ernesto. ¿Y tú cómo te apellidas? Mi apellido Moreno González. ¿Y tú? Mi apellido Gutiérrez Fernández. ¿Dónde vives? Vivo en la Ciudad de México, en Coyoacán. ¿Y tú? Vivo en la Ciudad de México también, pero en el centro de la ciudad. ¿Cuántos años tienes? Tengo 10 años. ¿Y tú? Tengo 10 años también. ¿De dónde eres? Soy de Argentina, de Buenos Aires. ¿Y tú? Soy mexicano. ¿Hablas otros idiomas? Sí, hablo un poco de inglés. ¿Y tú? Hablo un poco de francés, pero no hablo inglés. ¿Eres nuevo en la clase? Sí, soy nuevo en la clase. Yo soy estudiante aquí también. Ahora somos amigos. Qué bien. Mucho gusto. Mucho gusto, Ernesto. Adiós. Nos vemos. Ahora vamos a practicar la pronunciación. Hola, me llamo Carlos. Hola, yo me llamo Ernesto. ¿Y tú? ¿Cómo te apellidas? Me apellido Moreno González. ¿Y tú? Me apellido Gutiérrez Fernández. ¿Dónde vives? Vivo en la Ciudad de México, en Coyoacán. ¿Y tú? Vivo en la Ciudad de México también, pero en el centro de la ciudad. ¿Cuántos años tienes? Tengo 10 años. ¿Y tú? Tengo 10 años también. ¿De dónde eres? Soy de Argentina, de Buenos Aires. ¿Y tú? Soy mexicano. ¿Hablas otros idiomas? Sí, hablo un poco de inglés. ¿Y tú? Hablo un poco de francés, pero no hablo inglés. ¿Eres nuevo en la clase? Sí, soy nuevo en la clase.
Yo soy estudiante aquí también. Ahora somos amigos. Qué bien. Mucho gusto. Mucho gusto, Ernesto. Adiós. Nos vemos. ¿Ya pudiste responder las preguntas? Vamos a comprobar. ¿Cómo se apellida Ernesto? Ernesto se apellida Gutiérrez Fernández. ¿Dónde vive Ernesto? Él vive en la Ciudad de México, en Coyoacán. ¿Cuántos años tienen Carlos y Ernesto? Ellos tienen 10 años. ¿De dónde es Ernesto? Ernesto es de Argentina, de Buenos Aires. ¿Carlo habla otros idiomas? ¿Cuáles? Sí, Carlos habla un poco de inglés. ¿Qué idioma extranjero habla Ernesto? Él habla un poco de francés. ¿Quién es nuevo en la clase? Ernesto es nuevo en la clase. En esta actividad vas a observar un video y vas a completar la siguiente información personal. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, me llamo Mariana. ¿Y tú? Me llamo Carlos. ¿Y cómo te apellidas? Mi apellido Moreno González. ¿Y tú? Mi apellido Ramírez López. ¿Dónde vives? Vivo en la Ciudad de México. ¿Y tú? Vivo en la Ciudad de México también. ¿Cuántos años tienes? Tengo 10 años. ¿Y tú? Tengo 9 años. ¿De dónde eres? Soy colombiana, de Bogotá, pero ahora vivo en la Ciudad de México. ¿Y tú? Soy mexicano. ¿Hablas otros idiomas? Sí, hablo un poco de inglés. ¿Y tú? Hablo inglés también. ¿Eres estudiante aquí? Sí, soy nueva en la clase. Yo soy estudiante aquí también. ¿Cómo estás, Mariana? Estoy muy contenta. Mucho gusto, Mariana. Mucho gusto, Carlos. Nos vemos. Nos vemos. Ahora vamos a practicar la pronunciación. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, me llamo Mariana. ¿Y tú? Me llamo Carlos. ¿Y cómo te apellidas? Mi apellido Moreno González. ¿Y tú? Mi apellido Ramírez López. ¿Dónde vives? Vivo en la Ciudad de México. ¿Y tú? Vivo en la Ciudad de México también. ¿Cuántos años tienes? Tengo 10 años. ¿Y tú? Tengo 9 años. ¿De dónde eres? Soy colombiana, de Bogotá, pero ahora vivo en la Ciudad de México. ¿Y tú? Soy mexicano. ¿Hablas otros idiomas? Sí, hablo un poco de inglés. ¿Y tú? Hablo inglés también. ¿Eres estudiante aquí? Sí, soy nueva en la clase. Yo soy estudiante aquí también. ¿Cómo estás, Mariana? Estoy muy contenta. Mucho gusto, Mariana.
Mucho gusto, Carlos. Nos vemos. ¿Ya pudiste completar la información personal? Vamos a revisar. Moreno González, Ciudad de México, 10 años, mexicano. Mariana Ramírez López, Ciudad de México, 9 años, colombiana, de Bogotá, Colombia. Sí, habla inglés y sí, es nueva en la clase. Y así completamos la segunda clase de nuestro curso. Ahora ya conoces los pronombres personales, el verbo ser y verbos esenciales para presentarte en español. Además, viste cómo Carlos interactúa con sus amigos Ernesto y Mariana, haciendo preguntas y compartiendo información personal. ¿Has notado cómo las conversaciones fluyen naturalmente en español? Preguntando y respondiendo sobre el nombre, los apellidos, la nacionalidad y los idiomas que hablamos, podemos crear nuestras primeras conexiones reales. Te animo a practicar estos diálogos. Puedes hacerlo delante del espejo o con un amigo que también esté aprendiendo español. Recuerda que la práctica constante es lo que realmente hace la diferencia. En nuestra próxima clase aprenderemos a expresar cómo nos sentimos. Carlos continuará su aventura y tú conocerás a su profesora. Si este video te ha resultado útil, me ayudarías muchísimo dando like, suscribiéndote si aún no lo has hecho y compartiendo con amigos que desean aprender español. Tus comentarios me motivan a seguir creando contenido para ti. No olvides visitar nuestra página web, donde encontrarás el blog con las explicaciones detalladas de la clase, imágenes del vocabulario y ejercicios PDF para practicar lo aprendido. Muchas gracias por acompañarme en esta segunda clase. ¿Ya puedes presentarte completamente en español? Sé que sí. Nos vemos en la clase 3. Hasta la próxima.